Si tu deseo es ganar tu primer millón o entrar al Club de los Millonarios, los consejos de Warren Buffett pueden ponerte en el buen camino para lograrlo. El empresario estadounidense es, a sus 92 años, la quinta persona más rica del mundo, con un patrimonio neto de $117.000 millones. Originario de Omaha, Nebraska, el consejero delegado de Berkshire Hathaway Inc. es considerado un multimillonario que se hizo a sí mismo, desarrollando un interés por los negocios y las inversiones desde la temprana edad de 11 años, cuando compró sus primeras acciones. A los 30 años, cuando la mayoría de nosotros estamos empezando a entender la vida, Buffett ya había acumulado un patrimonio neto de $1 millón. Es obvio que el tipo sabe un par de cosas sobre cómo ganar dinero y hacer crecer su patrimonio financiero. Tu sueño de volverte millonario puede hacerse realidad siguiendo las reglas de oro de Buffett, quien, por cierto, recomienda un libro indispensable para volverte rico, Hacia la grandeza financiera. En su libro publicado en 1998, Los ensayos de Warren Buffett, Lecciones para la América Corporativa, el hombre da una idea de cómo enfoca los negocios y su proceso de pensamiento cuando se trata de inversiones a largo plazo. Sin embargo, a lo largo del tiempo, el multimillonario ha compartido algunos consejos valiosos a la hora de construir su riqueza. Empieza pronto. Nunca es demasiado pronto, ni siquiera demasiado tarde, para empezar a invertir tu dinero. Buffett mostró rasgos emprendedores desde muy joven, cuando vendía desde chicles y Coca-Cola hasta revistas semanales. Durante sus años de universidad, Buffett y sus amigos se gastaron $25 en una máquina de pinball y la colocaron en una barbería local. El negocio tuvo tanto éxito que acabaron siendo propietarios de varias máquinas de ellos en distintas tiendas de su natal Omaha, antes de vender este negocio por $1,200. La moraleja de la historia aquí es, desarrolla tu mente para buscar oportunidades y formas de hacer dinero, por grande o pequeña que sea la idea. Evita las deudas innecesarias. En un discurso que dio en 1991 a los estudiantes de posgrado en la Universidad de Notre Dame, Buffett habló de cómo Donald Trump falló cuando se trataba de sus inversiones y de la forma en que aprovechó su influencia para pedir dinero prestado. Simplemente se encaprichó con la cantidad de dinero que podía pedir prestado y no pensó lo suficiente en cuánto dinero era capaz de devolver, dijo Buffett. Aunque la creación de una empresa requiere algún tipo de capital, el consejo del magnate es evitar las deudas innecesarias de tarjetas de crédito y préstamos. Si tienes que utilizar tarjetas de crédito, apréndete bien el sistema para optimizar su uso y obtener la máxima puntuación crediticia. Invierte con la mentalidad de un empresario. El enfoque de Warren Buffett para las inversiones consiste en considerar primero los fundamentos del negocio y las perspectivas a largo plazo de la empresa en la que se invierte. De ese modo puede evaluar y tomar una decisión más informada y racional. Esta lección se siente muy apta para los tiempos actuales, especialmente con los inversores primerizos que operan con acciones y criptodivisas sin entender cómo funcionan. Buffett aconseja no perseguir todo lo que brilla o las cosas que están de moda, sino centrarse en invertir en oportunidades que entienden a fondo. Reinvierte tus ganancias. Si has ganado dinero con tus inversiones, no lo tomes y salgas corriendo. Según la estrategia de inversión de Warren Buffett, lo mejor es reinvertir tus beneficios. Diversifica tu cartera de inversiones de modo que, aunque un sector se hunda, tengas parte del capital y los activos asegurados en otro lugar. Si diriges una startup, redirigir una parte de tus beneficios de nuevo al negocio puede ayudarte a hacer crecer tu empresa a largo plazo. Vive una vida sencilla. El estilo de vida tiene una enorme repercusión en las finanzas. Mientras que la mayoría de la gente acaba gastando más cuando empieza a ganar más, Buffett cree que hay que hacer justo lo contrario. A pesar de ser multimillonario, lleva una vida modesta, en su casa de 1958 que compró por $31.500 de la época. Aunque es una tendencia humana mejorar tu estilo de vida con casas más grandes, coches de lujo y múltiples vacaciones en un año, recuerda que cuanto más gastes, más tardarás en ganar tu primer $1.000.000. Siga el ejemplo de Buffett, y de muchos millonarios que no despilfarran el dinero, y minimiza tus gastos mientras buscas oportunidades para ahorrar, invertir y ganar gracias al interés compuesto. Cuidar cuerpo y mente. Una de las cosas que Warren Buffett suele repetir en sus entrevistas es que en esta vida solo tenemos un cuerpo y una mente. Vivir dándonos cuenta de esta realidad nos llevará a cuidarnos tanto por fuera como por dentro y lograr nuestros objetivos sin olvidarnos a nosotros mismos por el camino. Enfrentarte a tus mayores miedos. De las cosas de las que Warren Buffett admite estar más orgulloso es de haber superado su miedo a hablar en público. Para él, su mayor éxito es ser capaz de hablar delante de millones de personas cuando al principio hubiese sido incapaz de hacerlo.
En su oficina no están colgados sus títulos en la Universidad de Nebraska o de su máster en la Universidad de Columbia, sino un pequeño certificado del curso que realizó para superar su mayor miedo. Si no hubiese hecho eso, mi vida entera hubiese sido diferente, afirma el multimillonario en el documental Becoming Warren Buffett, realizado por HBO. Este es el motivo por el que Warren Buffett no quiere que sus hijos hereden toda su fortuna. Construir una reputación impoluta. Si bien a Warren Buffett ha vivido sin importarle lo que los demás pensaran de él, procuró, durante su larga trayectoria, construirse una buena reputación. Esto le valdría más tarde para superar uno de los momentos más difíciles de su vida, cuando una de sus empresas, la banca Salomon Brothers, incurrió en delito al comprar más bonos del tesoro de los que estaban permitidos por ley. La empresa fue multada, pero no perdió su derecho a compras gracias al aval que la figura de Buffett suponía para la empresa. Los cofundadores de Google tenían miedo a perder el control de la compañía con la salida a bolsa, así resolvió Warren Buffett el problema. Leer mucho y seguir aprendiendo. El multimillonario y filántropo pasa leyendo entre 5 y 6 horas diarias. Desde pequeño ha tenido el hábito de la lectura, leyendo todos los libros que su padre tenía en la oficina, especialmente los libros de inversión. Además del conocimiento que la lectura le aporta, cuando algo llama su atención, comienza a investigarlo, a leer más sobre el tema, a hablar de ello y a conocer a personas involucradas. Esta es una característica que comparte con Elon Musk y otras personas exitosas. Trabajar en lo que te apasione. Para Buffett su trabajo siempre ha sido un juego. Desde pequeño se ha dedicado a hacer lo que le apasionaba, lo que se le daba bien. En muchas de sus charlas, especialmente a jóvenes, advierte que la cosa más importante que puedes hacer es buscar un trabajo que eligieses si no tuvieses la necesidad de trabajar. Entonces la vida es maravillosa. El millonario recalca la importancia de hacer amar lo que haces como una de las claves para ser feliz. Ser ahorrador y convertirlo en hábito. Por básica que parezca esta idea, la mayoría de los comportamientos son habituales, y dicen que las cadenas del hábito son demasiado ligeras para sentirlas hasta que son demasiado pesadas para romperlas, explica Buffett en un discurso a universitarios. Por mucho dinero que tengas es sabio ahorrar siempre una parte de lo que ganas y convertirlo en hábito, incluso cuando no te haga falta, porque siempre puede llegar el día en que sí lo haga. No hacer riesgos innecesarios. El estilo del empresario estadounidense sorprende de lo sencillo que es. Su estrategia principal se centra en invertir en grandes negocios que cotizan por debajo de su valor intrínseco y se aferra a ellas mientras sigan siendo empresas importantes. Warren Buffett ha llevado a la práctica las premisas de su mentor Ben Graham con gran éxito. Regla número 1, nunca pierdas dinero. Regla número 2, nunca olvides la regla número 1. El enfoque, establecer objetivos a largo plazo. Buffett asegura que un penique bien invertido puede multiplicarse por 1000 en el futuro. Ser paciente y establecer un objetivo a largo plazo es una de las claves para construir paso a paso un proyecto. El multimillonario asegura que ha creado algo con lo que soñó, pero tardó en 50 años en hacerlo realidad. Es importante no salirse del enfoque y trabajar por los objetivos marcados sin intentar apresurarte para conseguirlos, aprovechando cada oportunidad y conociendo a fondo el mundo en el que se encuentra tu sueño. Esta cualidad es compartida también por su amigo Bill Gates, quien coincide con Buffett en que una concentración en aquello que persigues es fundamental para lograr el éxito.